Srila Gurudev ki jai. Shriman Mahaprabhu ki jai. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Shri Gaur Purnim Mahamahotsav Titi ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Gaur Premananda Hari Hari Bo. So, bienvenidos a todos. Feliz Gaur Purnim, feliz día de advenimiento de Sri Chaitanya Dev, Sriman Mahaprabhu ki jai. Y es un gusto poder compartir con ustedes. También agradezco a Kriparam Prabhu por organizar algunos detalles del encuentro. Ahí también viendo varios de los devotos en Bogotá conectados, así como otros diversos devotos, amigos en distintas partes del mundo. Y bueno, acabamos de finalizar aquí en Carolina del Norte un Harikatha, Gaur Katha de inglés con los devotos. Quizá alguno de ustedes estuvo conectado. Continuamos con nuestra serie de intentos de ofrenda a Sriman Mahaprabhu en su día, con algunas palabras el día de hoy. A Sri Chaitanya Dev, el Istadev de nuestra Gaudiya Sampradaya, la deidad central de nuestra escuela, Gaudiya Vedanta. Entonces vamos a intentar compartir algunas palabras, veremos si tenemos tiempo al final para preguntas y si no, esperemos que lo que se pueda compartir sea nutritivo, satisfactorio para nuestra vida de Bhajan. Entonces, en relación a Sriman Mahaprabhu, en relación a quien hoy se celebra su advenimiento en la tierra 535 años atrás, Sri Chaitanya Deva aparece en Nadia y hoy estamos celebrando ese descenso con cierto propósito, en particular desde ya con cierta intención y sobre todo celebrando la oportunidad que hemos recibido, que estamos recibiendo, que seguiremos recibiendo en esta vida y ojalá por la eternidad en relación a poder conectarnos con semejante corriente y en última instancia ser miembros activos, partícipes del Lila de Sri Chaitanya, Gaur Lila. Entonces yo creo que es importante poder comprender quién es Mahaprabhu, qué trae a Krishna en esta aparición tan única, cuál es el trasfondo de su descenso, cuáles son las razones centrales para su aparición, cuáles son las razones secundarias que surgen como un subproducto de aquellas razones centrales y cuál es nuestro rol en medio de todo ello, qué se espera de nosotros básicamente. Entonces, al respecto surgió la idea de poder compartir algunas palabras sobre esto al explicar el pranama, uno de los tantos pranam mantras ofrecidos a Sri Gaur Sundar. En este caso quizás tal vez uno de sus más conocidos pranam mantras, Namo Mahavadanyaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Krishna Namaha. Pranam mantra significa una composición destinada a ofrecer reverencia, si se quiere, ofrecer veneración a una personalidad en particular. Entonces este mantra en particular, que imagino la mayoría de ustedes conocen, se presenta, fue compuesto, al menos Krishnadas Kaviraj Goswami así lo presenta cuando él sitúa este mantra en la narrativa del Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19, cuando Mahaprabhu se encuentra con Srila Rupa Goswami y con su hermano mayor Srila Sanatan Goswami en Prayag, famoso encuentro de Rupa y Sanatan con Sri Gaur Sundar allí. Entonces, allí se describe como eventualmente cuando Mahaprabhu recibe a Rupa Sanatan, comparte algunas palabras de bendición hacia ellos, ellos responden invocando este pranam mantra, el cual interesantemente, ahora vamos a intentar desglosar su composición. Este pranam mantra en un sentido lo dice todo acerca de Sri Chaitanya. Obviamente es algo muy, se presenta de manera encapsulada, de manera críptica, requiere cierto despliegue y eso intentaremos hacer hoy en cierta medida, pero en este pranam mantra a Sri Chaitanya se incluye su nam, su rupa, su guna y su lila, su nombre, su forma, sus atributos y su lila, su juego divino, si se quiere, pasatiempo, como a veces se diría.
Entonces, Nam, Rupa, Guna y Lila de Sri Chaitanya se encuentran presentes en este famoso Pranam mantra. Namo Mahabodanyaya. Krishna Prem Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namne, Gora Krishna Namaha. Entonces, vamos a intentar desglosar las diferentes secciones de este mantra y cómo mostrar cómo él mismo habla acerca de las cualidades, pasatiempo, forma, etcétera, nombre de Sri Chaitanya Dev y qué representa todo ello, qué debería representar todo ello para nosotros. El mantra comienza diciendo Namo, que significa ofrezco mi Namaha, mi Namaste, mi Pranam. ¿A quién? Y a continuación de ello comienza el desglose, la elaboración de a quién le entrego mi ser, básicamente. Namaha significa Nama, no, una negación del falso ego y una ofrenda completa del propio ser. Por lo tanto, no es una mera formalidad, un mero saludo, sino es una proyección a consagrar nuestro pran, nuestra vida perpetuamente en esa dirección donde ofrecemos pranam. Entonces, Namo, primeramente, para poner todo en contexto, básicamente, como anticipando esta personalidad que recibe este pranam mantra es de tal naturaleza que como mínimo merece Namaha, como mínimo merece que le ofrezcamos nuestra vida. Con ese sentimiento, Rupa Goswami, Sanatan Goswami expresan esto aquí, de acuerdo a Krishnadas Kaviraj. Él es digno de nuestra vida por completo y mucho más aún. Él merece que nuestra vida sea ofrecida a sus pies y aún así seguimos en deuda. Entonces, Namo, Mahavadanyaya. Vadanyaya significa aquel que es Mahavadanya. Mahavadanya es un nombre de Mahaprabhu, es conocido como Mahavadanya Avatar, el descenso más generoso del absoluto. Maha significa gran y Vadanya significa munífico, misericordioso, generoso. Mahavadanya significa tremendamente generoso, el más misericordioso, avatar. Aunque Mahaprabhu obviamente para nosotros Gaudiya es considerado como avatarí, el descenso divino más excelso, el descenso divino más que condensa la mayor cantidad de gracia, si se quiere, de misericordia. ¿Y qué significa que alguien sea el más misericordioso? Como muchas veces lo hemos dicho, que alguien reciba o merezca, por decirlo así, semejante designación, implica que dicha persona está entregando aquello que es lo más elevado a incluso aquellos que son los más bajos. Esas dos condiciones tienen que cumplirse para que alguien merezca dicho título. Porque alguien puede dar lo más elevado al más elevado, o a alguien medianamente elevado, o alguien puede darle algo a los más bajos, pero que no sea lo más elevado. Pero cuando estos dos elementos coinciden, la entrega de lo más excelso, y ahora vamos a elaborar qué es eso, a aquellos que son los menos excelsos, y ahora vamos a elaborar eso, cuando esa química se da, esa ecuación funciona de esa manera, el resultado es tal persona es Mahavadanya, la más generosa. Entonces, aquel que da lo más elevado al más bajo. Entonces, para entender eso debemos entender qué es lo más elevado y qué es lo más bajo. Entonces, empecemos por lo más inmediato para nuestra experiencia individual, que es entendamos qué es lo más bajo, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con nuestra propia posición, para dimensionar qué tan inmerecido es ese regalo que constituye lo más elevado. De una manera saludable, pero de una manera realista necesitamos comprobar nuestra propia pequeñez, nuestra propia insignificancia, nuestra propia falta de merecimiento alguno en relación a algo que es tan elevado como vamos a intentar explicar como el regalo de Sriman Mahaprabhu, todo lo que él personifica. Entonces, se considera que el regalo de Mahaprabhu es lo más elevado, le está entregando, como vamos a ver, un tipo de prem, de amor divino único, a aquellos que menos lo merecen, que menos mérito han hecho al respecto. A este respecto, Krishnadas Kaviraj también menciona en su Chaitanya Charitamrita, Yagai Madai Haitemuni Shipapishta Purisira Haitemuni Selagishta, lo cual significa, yo soy más pecaminoso que Yagai Madai, y no solo eso, sino más bajo que el gusano en el excremento. Estas definiciones pueden sonar un tanto chocantes tal vez para nosotros,
la manera en que se grafica, se ilustra la idea, pero déjenme explicarla y ojalá podamos concluir. En verdad no es Krishna esa persona, la que soy yo. Por un lado, Jagai Madai, Haiti Muni Vapista. Yo soy peor que Jagai Madai. Como sabemos quiénes son Jagai Madai, los villanos del Gaur Lila, por excelencia, por decirlo de alguna manera. No vamos a entrar en detalle con la narrativa de dicho Lila, pero ellos habían nacido originalmente en familia brahmínica y con el tiempo, mala asociación, comenzaron a degradarse más y más y a incurrir en todo tipo de papa. Papa significa actividad pecaminosa, actividad impía, actividad kármica, pero no necesariamente aparad, no necesariamente ofensa, lo cual pertenece a otra categoría aún mucho más grave y delicada. Entonces ellos nacieron como brahmanas y se degradaron en el marco de lo pecaminoso. Ahora, por otro lado, Krishna dice, yo soy peor que ellos. En otras palabras, eso nos invita a nosotros a sentir, yo soy peor que Jagai Madai. ¿Por qué? Yo nací como brahmana, no tengo un nacimiento demasiado excelso en ese sentido, y no solo me he ocupado en papa, en actividad pecaminosa, lo sigo haciendo, sino que lamentablemente también conozco el territorio llamado Vaishnava Aparad. Desde esa humildad natural, sin neurosis, pero desde un lugar natural uno debería sentir, yo no obtuve el nacimiento que Jagai y Madhya obtuvieron, y yo no me degradé tanto como ellos lo hicieron, porque ellos se degradaron en el marco de la actividad pecaminosa, pero uno posiblemente se ha degradado en el marco de la ofensa a los Vaishnavas, que es un territorio mucho más delicado. De vuelta, esto no implica entrar en paranoia, pero sí objetivamente ser serios en nuestra introspección y cultivar una humildad genuina. Entonces la primera línea dice eso, y luego Purishera Kita Haite Muni Selagista, y soy más bajo que el gusano en el excremento. Esta historia puede sonar chocante, este ejemplo, puede sonar chocante, pero hemos contado en su momento una historia, la voy a repetir brevemente aquí, que naturalmente nos puede llevar a esa conclusión. Y la historia trata de un devoto que se dirige a Brindavan y desea obtener iniciación, refugio de un guru, un sadhu que vive allí. Y este devoto era muy capacitado, pero al mismo tiempo muy orgulloso. Entonces el guru pudo percibir eso y le dijo, bueno, te voy a poner a prueba durante una semana. Tienes que encontrar en una semana a alguien que sea más bajo que ti en todos los aspectos. Entonces el devoto rápidamente pensó, debido a su orgullo, eso va a ser fácil, va a tomarme no 7 días, 7 minutos. Prácticamente todo el mundo es más bajo que yo tengo tantas cualidades. Entonces él estaba bastante afectado por ello. Entonces él fue y comenzó a analizar a diferentes seres humanos que sean más bajos que él en todo aspecto. Y él encontró, ellos son más bajos que yo en muchas cosas, pero siempre encontraba al final, cuando estaba por concluir, ellos se destacan en algo en lo que yo no me destaco. Él se destaca en algo. Luego se dirige, encuentra, bueno, en el reino humano no encuentro ese caso, ese ejemplo, voy al reino animal. En el reino animal analiza, yo no puedo volar como los pájaros, yo no puedo nadar bajo el agua como los peces. Hay cualidades que yo no poseo, no son más bajos que yo en todo aspecto. Después va pasando a otras esferas, ¿no? El árbol no es más bajo que yo en todo aspecto. Tarahora Pisha Vishnuna exhibe tantas cualidades que yo no puedo, tolerancia en un nivel extremo, enraizamiento, etc. Entonces, gradualmente, mediante este ejercicio, los días iban pasando y el devoto iba adquiriendo mayores samskaras en cuanto a realmente desarrollar una humildad genuina. Entonces, quedaba un día de prueba y él pensaba, si en este día no encuentro a aquel que sea más bajo que yo en todo aspecto, no voy a obtener iniciación. Entonces, el devoto estaba en mucha ansiedad. Y en ese sentido, él estaba evacuando en ese momento en el que pensé, dijo, bueno, este excremento que está saliendo de mi cuerpo es más bajo que yo en todos los aspectos, una sustancia abominable. Pero inmediatamente él ya había desarrollado un samskara para ver lo bueno en todo, hasta en ese punto, en un nivel al menos. Y él concluye, no, este excremento en realidad antes de ser excremento era prasada, era alimento ofrecido a Bhagavan, que ahora se volvió excremento porque yo lo tomé para satisfacer mis necesidades personales. Y por eso tomó esa forma, debido a mi deseo de satisfacer mi lengua. Por lo tanto, yo no soy más elevado que el excremento. Y al momento, luego un gusano aparece en el excremento. Y él dice, este gusano es más bajo que yo en todos los aspectos. Allí está habitando en el excremento, que puede ser más abominable. Pero inmediatamente él entendió, no, pero este gusano, al estar en el excremento, eventualmente convierte este excremento en compost.
Yo no tengo esa capacidad. Por lo tanto, yo soy incluso más bajo que el gusano en el excremento. Entonces, desde ese lugar podemos naturalmente llegar a esta conclusión. Sí, soy más bajo que el gusano en el excremento, soy más pecaminoso, Yagai Madai. Sin neurosis, con genuina humildad y realización, entender quiénes somos, de vuelta, el más bajo. Volviendo al primer día, Mahabhadan Yaya, el que da lo más elevado al más bajo. Aquí está el más bajo. Obviamente no es esto para sentir y señalar a otro, el otro es el más bajo y tampoco es hacer un show, como dijimos una vez, alguien una vez le dijo a Prabhupada, Prabhupada, yo soy el más bajo de todos. Y Prabhupada se dio cuenta, este devoto quiere destacarse en algo. Él dijo, tú no eres el más nada. Si no puedo ser el más elevado, quiero ser el más bajo, pero no por obtener un puesto del más algo. Entonces, es un punto que requiere sinceridad. Entonces, ¿dónde estoy? El más bajo. ¿Dónde quiero estar? Eso tiene que ver con lo más elevado, con el regalo que llegó a nuestra vida, con aquello que Mahaprabhu está dando como Mahabhadan Yavatar. Al más bajo le está dando lo más elevado. ¿Qué es lo más elevado de vuelta? El regalo de Gaur. Anarpita charim chirat karunayavatirnakalu. Shamar paitam unnatoj balarasam sobhakti shriyam. Entonces, aquello que no fue entregado durante mucho tiempo, en este momento, en este Kali Yuga en particular, es entregado de manera excesiva, abundante, indiscriminada. Se dice, Mahaprabhu junto con el Panchatattva saquearon el depósito del Krishna Prem y lo están distribuyendo de forma extrema. Entonces, y están entregando un tipo de Prem muy importante. Anarpita charim chirat karunayavati. En este descenso en Kali, en este Kali, aquello que generalmente no es entregado, es entregado samarpitum. Anarpita, samarpita. Aquello que no es entregado, samarpita, plenamente entregado ahora. ¿Y qué es eso? Unnata ujvalarasam swabhakti shriyam. Entonces, el propio experiencia de Bhakti que Sri Krishna como Mahaprabhu estaba teniendo, y ya vamos a hablar de eso, él está entregando eso en la forma de Unnata Ujvalarasam, que es otra forma de decir el máximo alcance posible, el máximo desarrollo del potencial de una jiva posible, concebible, que es el logro del servicio de Sri Radha, en el humor de las manjaris, es el máximo logro, alcance dentro del plano del éxtasis y el potencial de la jiva Shakti en relación a Bhakti Shakti. Eso es entregado. Es entregado como un regalo, no es inherente a la jiva, este verso lo confirma. Aquello que no fue entregado por mucho tiempo es entregado ahora. ¿Cómo va a ser entregado algo que es inherente a mí? Entonces, obviamente que algunos devotos pueden decir, no, el bhakti es inherente y cada devoto tiene un tipo de prem. Por lo tanto, lo que Mahaprabhu entrega va a coincidir, lo van a poder apreciar aquellos que ya lo tienen dentro. Entonces, más que Mahaprabhu entregarlo, está algo así como activándolo. ¿Pero dónde dice eso? Más bien todo lo contrario. Se dice aquí, él lo está entregando de manera samarpita, de manera completa, plena, indiscriminada. No a ciertas almas selectas, sino a todos por igual. Y como vamos a ver, esta entrega, este tipo de prem que Mahaprabhu entrega, tiene que ver con el tipo de prem que él saborea. Que él, como Krishna, en este proyecto único, en este experimento trascendental como Gaur Lila, que es Krishna en el laboratorio, como vamos a ver, queriendo saborear las profundidades del océano del amor de Sri Radha, la consecuencia de él experimentar eso y quedar rebalsado, por eso es que eso comienza a desbordarle y a salpicar a otros, a inundar a otros. Y eso tiene que ver con la segunda parte de este mantra. Nama Mahabhadan Nyaya. Allí se indica entonces que Guna. Guna quiere decir, recordemos, en este verso se habla de Nama, de Rupa, Guna y Lila. Nombre, forma, cualidad y pasatiempo de Sri Chaitanya Dev. La primera expresión del verso Mahabhadan Nyaya tiene que ver con Guna, los atributos. ¿Cuál es la cualidad de Mahaprabhu? Ser supremamente munífico, misericordioso. Luego dice Krishna Prem Pradaya. Este es el lila. Aquí se habla del lila. ¿Cuál es su lila? Krishna Prem Pradaya. Él está dando, nuevamente, la idea de Pradaya significa entregar. No es algo inherente a nosotros, está siendo recibido. Es un regalo que viene, que no nos lo podemos dar a nosotros mismos. Krishna Prem. Krishna Prem Pradaya. Él está concediendo Krishna Prem. Ese es su lila. Entregar Prem. Entregar. Esa es la laudaria lila de Sri Chaitanya. Generalmente escuchamos que el lila en Vrindavan es Madhurya lila, que tiene que ver con la dulzura y la intimidad del vínculo de los Brajavasis con Krishna. Y el lila Gaur es Audarya, significa la distribución de Madhurya. Nuestra Sampradaya se conoce como Gauriya Sampradaya. Varias veces explicamos esto. Y alguien puede decir, ¿por qué Gaudiya?
Gaudiya tiene que ver con Gauda Desh, tiene que ver con Bengala Occidental, con un área geográfica. ¿Por qué identifican a su tradición con un punto geográfico? Sería como decir cristianismo norteamericano, islam israelí o lo que fuere, judaísmo argentino. No tiene lógica. ¿Por qué dicen Gaudiya Vedanta? Gaudiya Vaishnavismo. En realidad Gaudiya, además de referirse a Gauda Desh, Gouda, la palabra Gouda tiene que ver con gur. Gur significa, se refiere a la melaza, a esta sustancia que surge de la caña de azúcar. Bengal es muy popular por caña de azúcar y eso tiene que ver con dulzura. Entonces este gur, esta dulzura, tiene que ver justamente con el madhurya, que es plenamente distribuido en Gauda Desh, en la forma laudaria lila de Sri Chaitanya. El prema madhurya de Vrindavan, la dulzura, el tipo de amor de Braj, es entregado de una manera sin precedentes, sin paralelo, en el Gaur Lila. Es saboreado por Gaur y es distribuido, la versión destilada de su propia experiencia. Prem Purushottam, ¿no? El desconocido. Krishna es llamado Lila Purushottam, el ser supremo abocado al Lila. Mahaprabhu es llamado Prem Purushottam, el ser supremo abocado al Lila, pero su Lila tiene todo que ver con saborear Prem de una manera en particular y entregar Prem de una manera muy particular. Un tipo de Prem muy particular entregado de forma particular. Entonces vemos cómo todos estos elementos, nombres, forma, cualidades, todo está ligado a la razón central para el descenso de Sri Chaitanya, lo cual como subproducto genera las razones secundarias para su descenso. Prema rasa niryasya korite ashwadam raga marga bhakti loki korite pracharan. Dice Krishna Das. Sri Chaitanya Dev primeramente desciende para prema rasa niryasa, para saborear prema rasa. Esa es su agenda primordial, principal. Vamos a hablar de esto en unos momentos más en detalle. Y raga marga bhakti loki korite pracharan. La consecuencia del estar saboreando un tipo de experiencia interna en particular se vuelve raga marga bhakti loki. En este mundo él establece el sendero del raga, raga nuga bhakti. Él va a entregar, diseminar esa escuela de pensamiento a través de su propio ejemplo, a través de su propia experiencia. Entonces, Krishna Prem Pradaya, ese es el lila de Mahaprabhu, Audarya lila, la distribución del madhurya de Braj de manera indiscriminada. Entonces, Nama Mahavadanyaya, Krishna Prem Pradayati. Te significa a él. Luego vamos a la segunda parte del verso, donde a continuación tenemos el Nam, el nombre. Nam es Krishnaya Krishna Chaitanya Namne. Aquel que es Krishna, Krishna Chaitanya Namne. Namne significa su nombre es Krishna Chaitanya. Entonces, ya vimos Lila, Guna, ahora viene Nam. Entonces, un nombre que se le da aquí a Mahaprabhu es Krishna Chaitanya, que como sabemos es su nombre de sannyas. Su nombre de pueblo, por decirlo así, no es precisamente ese, Vishwambar. Vishwambar Mishra, luego él recibe el apodo Nimai Vishwambar. Luego les conoce también como Gaur, Gauranga, Gaur Krishna, Gaur Sundar, Gaur Hari. Y tantos otros nombres, obviamente, en relación a sus diferentes vínculos con sus devotos, Sachinandan, etc. Pero aquí él es llamado Krishna Chaitanya, interesantemente, que es su nombre de sannyas, el cual de por sí es un nombre único que Keshav Bharati le entregó. Keshav Bharati pertenecía a una orden, a la orden de los Bharatis, dentro de la Sankara Sampradaya. Y en general los nombres entregados tienen que ver con ese tipo de nombre. Bharati en este caso, o Saraswati en otra escuela. Pero él le da un nombre muy único, que es Sri Krishna Chaitanya. ¿Qué significa Krishna Chaitanya? Krishna significa Krishna, es supremamente atractivo, y Chaitanya significa conciencia. Entonces, Krishna Chaitanya básicamente se traduce como conciencia de Krishna, un término que todos nosotros conocemos, y en definitiva se origina en el nombre de Mahaprabhu mismo como sannyas, conciencia de Krishna. Tiene que ver con el sannyas de Mahaprabhu, el cual, como vamos a ver, generalmente es tomado en cuenta en relación a la diseminación del mensaje, a una estrategia de prédica, asumiendo ese rol social para ser mejor, tomado más en serio, pero al mismo tiempo tiene mucho que ver con el propósito interno y central de su descenso. De vuelta, conciencia de Krishna. ¿Quién es Sri Krishna Chaitanya en última instancia? Sri Radha. Nadie es tan consciente de Krishna como ella lo es. Entonces Mahaprabhu acepta ese nombre, que en un punto es un nombre de Radha, porque el propósito último de sus sannyas es incrementar su conciencia de Krishna en el humor de Sri Radha.
Porque eso es Mahaprabhu. Es Krishna en el humor de Radha, siendo consciente de Krishna, de una manera en particular. Entonces, Radha es conciencia de Krishna en el más pleno sentido. Ella es Krishna Kirtan, personificado. Nadie habla Harikatha como Shri Radha. Nadie expone las glorias de Sri Hari. Nadie canta dichas glorias como ella lo hace. Prontamente, en la semana próxima, vamos a estar comenzando un ciclo de estudio del Brahmar Gita, la canción del abejorro, donde Sri Radha va a hablar una serie de versos en la cima del éxtasis divino en separación de Krishna. Y ahí vamos a ver cómo nadie se compara a ella a la hora de exponer Harikatha. Así que nos esperamos allí la semana próxima. Breve tráiler de lo que se viene. Entonces, incluso este nombre de Sannyas de Mahaprabhu, que aquí Sri Rupa Goswami elige para dirigirse a su Istadev, este Sannyas de Mahaprabhu, el nombre de Sannyas indica también el propósito interno, como decimos, conciencia de Krishna, Sri Radha. Entonces, el Sannyas de Gaur, de Mahaprabhu, tiene que ver del todo con saborear Radha Bhava, interesantemente. Y hoy estamos celebrando en parte eso. Mahaprabhu nace en este mundo, en el Prakat Lila, y uno de los aspectos del Prakat Lila, de los lilas en la tierra, es que Mahaprabhu acepta sannyas. Eso no ocurre en el Nitya Navadvip, en el Aprakat Lila, en el Lila y manifiesto eterno. Allí Mahaprabhu no sale de Navadvip, no acepta sannyas, pero aquí en la tierra él nace, él crece, similarmente como Krishna, el Krishna Lila nace, crece. Pero estos lilas, que se conocen a veces como naimitika lilas, lilas ocasionales que no acontecen en el aprakat lila, en el caso de Mahaprabhu tienen todo que ver con su propósito, el propósito interno de su descenso. Por ejemplo, cuando Krishna nace en este mundo, se dice que el Vishnu dentro de él mata a los demonios. Krishna no entra en contacto con ellos. Y uno podría decir, bueno, y Mahaprabhu y Krishna sale de Vrindavan también para matar ciertos demonios. Él no hace eso en el Vrindavan eterno. Pero mediante eso también incrementa el amor por sus devotos en separación. Similarmente, uno podría decir el Vishnu dentro de Mahaprabhu es el que mata, el que acepta sannyasi, el que mata la mentalidad demoníaca, pero internamente él sigue siendo Braja Krishna, él sigue siendo Nimai Vishvambar, con un propósito central para su descenso. Y aunque Krishna sale de Vrindavan para matar demonios, el propósito central, como digo, es incrementar su afecto en separación de los Brajavasis. Similarmente, lo mismo con Mahaprabhu en Puri. Sale de Navadvip para, en un nivel, matar la mentalidad demoníaca a través de su ejemplo como sannyas, su prédica, pero en última instancia para entrar en Gambhira durante 12 años y absorberse en el propósito central de su descenso. Entonces, como digo, existen razones internas para el sannyas de Mahaprabhu que tienen que ver con su propósito central, no solamente una estrategia de prédica. Y hay una historia a este respecto, la voy a contar brevemente, en donde se menciona que en un momento Krishna en Vrindavan, Radha y Krishna anhelan encontrarse, como acontece a diario, pero Radha recibe visitas en su hogar, no puede librarse de esos obstáculos y queda en la casa ordenando, Yatila le ordena que cocine para las visitas de Krishna, está en el kunja, en el bosquecillo esperando, ¿no? En la recámara esperando si Radha que venga y no viene, no viene, no viene. Y eventualmente Krishna entra en man, Krishna se enoja con Radha, generalmente ocurre a la inversa, pero a veces también se turnan. Entonces, así como Krishna lucha con Radha o Radha lucha con Krishna en este marco, también Krishna lucha con el hermano de Radha, con el hermano mayor Sridham. En el marco de Sakya Rasa a diario luchan, Sridham es el principal oponente a Krishna en el momento de luchar en Sakya Rasa, y que su hermana menor Shri Radha le ofrece otra variante de Vira Rasa, por decirlo así, de conflicto trascendental en la forma de man. Pero en este caso Krishna es el que se enoja. Y Krishna se frustra y se da esta situación con las damas de apegarme, siempre termina en dolor de cabeza, el apego, etc. Se saca toda su ropa amarilla, que representa la tez de Shri Radha, su pitambar, y se viste con azafrán. Y él no quiere ver nada dorado. Todo lo que hay dorado en su hogar, los marcos de los cuadros, esto lo empieza a pintar de otros colores. No quiere nada que le recuerde el color de Shri Radha. Obviamente, en el fondo, él anhela su asociación, pero en la dinámica del lila le exhibe este man. Entonces Shri Radha envía alguna de sus manjaris al kunja donde Krishna supuestamente estaba, y ella se encuentra que Krishna, quien había armado, ordenado, limpiado el kunja, lo había destrozado por completo en man y lo había abandonado. Entonces ya empiezan a pensar qué podemos hacer. Y ahí viene la idea. En su momento Lalita le dice a Radha, recuerda cuando Krishna, cuando tú estabas en man, enojada con él se vistió como un sannyas y él se las arregló para entrar y obtener tu perdón. Entonces quizás ahora tú tienes que hacer algo similar.
Entonces, Sri Radha accede a eso y las gopis la comienzan a vestir como un sannyas. Ponen su cabello con un rodete aquí arriba, ropa azafrán, ¿no? Un kamandalu, etc. Entonces ella comienza a caminar dirigiéndose a Nandishwara, a la casa de Nanda Maharaj, todos quedando encantados por ese sannyas desconocido. Y ella llega a la casa de Yasoda solicitando, ella, solicitando limosna, como generalmente un sannyas típicamente realiza. Entonces pidiendo bhikshu, madhukari. Entonces Yasoda dice, oye, mi hijo es brahmachari, mi Krishna es brahmachari, él puede interactuar contigo, que eres un monje también. Entonces ella va a buscar a Krishna. Krishna estaba en su cuarto, enojado, ofendido, no queriendo saber nada con nadie en este lila. Y ella, Yasoda le dice, pero hay un gran sannyasi, un gran monje allí esperando, por favor, pidiendo mendicidad, ve y complácelo. No, no quiero, dice Krishna. Pero quizás él se enoja, nos maldice, ve y complácelo. Entonces Krishna eventualmente va y queda, al ver al sannyasi, quien es Radha, obviamente vestida como tal, queda completamente encantado. Le dice, oh, Tyagi, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo ofrecer como dakshina? Entonces allí es donde Sri Radha en confianza Krishna le revela, entrégame tu man en caridad, dame tu enojo como dakshina, solicitándole por favor, rompe ese enojo. Y ahí obviamente se genera la unión de Radha y Krishna. Krishna le dice a Yashoda, a su madre, ma, ya es muy tarde y este sannyasi ya no puede salir a esta hora de la noche, mejor que se quede en casa con nosotros. Y siendo que yo soy brahmachari, puede pasar la noche conmigo, yo como brahmachari lo voy a servir y asistir. Y obviamente, dicho y hecho. Entonces, vemos, también se menciona, ¿no? De esta misma manera, el punto es, Mahaprabhu ahora aparece como, es Krishna reciprocando a ello como sannyasi él como tyagi. Entonces el color azafrán también tiene que ver con el kumkum, el polvillo rojo que existe en el pecho de Sri Radha, en su corazón, que cuando ella está en separación de Krishna, sus torrentes de lágrimas se mezclan con ese kumkum y generan el color azafrán. Entonces el significado último de sannyas. Por eso Mahaprabhu Krishna, en el humor de Radha, acepta sannyas, viste azafrán, representando lo que ocurre en ese momento, el humor de Radha en separación de Krishna. Ya que en gran parte esa es la experiencia de Mahaprabhu. Es Krishna en el humor de Radha en separación de Krishna. Entonces, obviamente nosotros en relación a semejante concepto tenemos mucho que hacer. Por ejemplo, nuestro canto diario del santo nombre, nuestro canto es Japa, Sankyanam, donde contamos las cuentas. Muchas veces se dice que se hace la comparación de alguien que es avaro y cuenta su riqueza billete por billete. De la misma manera, nosotros contamos nuestras cuentas para ayudar a Krishna a saldar su deuda pendiente, su deuda de amor, que él concibe. La dimensión del amor de Radha es tal que no puedo pagarlo. Voy a tratar de hacer algo al respecto, aunque está por encima de mi cabeza reciprocar. Más bien yo quiero tener esa experiencia, ese amor. Más que yo recompensarlo, el amor de ella es una recompensa en sí mismo. Y eso da lugar a todo el Gaur Lila. De esta manera, nuestro canto del santo nombre podría ser considerado de esta manera, servicio a Sri Krishna en la forma de Gaur. Sri Chaitanya viene en el humor de Sri Radha, él se ocupa en Kirtan, en el tipo de Kirtan que las gopis se ocupan. Todo esto hay que tenerlo presente a la hora de hablar del Gaur Lila, porque ese es el trasfondo subyacente. Y Mahaprabhu se ocupa en tal Kirtan, recordemos, es Krishna, teniendo la esperanza de él poder experimentar el amor de Radha y a través de eso intentar pagar su considerable deuda. Se dice que en realidad Krishna dice el Bhavatan, no solo no puedo pagar mi deuda, ni siquiera puedo empezar a concebir qué tan grande es la deuda. Generalmente a la hora de uno pagar una deuda, primero uno tiene que saber cuánto es la deuda. Pero Krishna ni siquiera sabe cuánto es la deuda. Es tan inconmensurable, tan profunda. ¿Qué hablar de poder pagarla? Entonces este es el secreto del Sannyas Lila de Mahaprabhu. Recordemos, estábamos hablando de Nam, Sri Krishna Chaitanya. El secreto del Sannyas Lila de Gaur, del Gaur Lila en general, en donde Sri Krishna acepta la orden de Sannyas tal como Radha lo hizo en su momento, como explicamos, derramando incesantes lágrimas en separación, en Gambhira especialmente, en Puri, conocido como Vipralamba Kshetra, la tierra de la separación, el campo idóneo para cultivar este tipo de amor. Entonces, en relación a este punto, en conclusión, podríamos decir que Krishna viene a saborear el bhajan de Sri Radha en la forma de Sriman Mahaprabhu,
Y su movimiento en sí tiene que ver con distribuir dicho amor, distribuir la experiencia que él viene a tener, como la consecuencia inevitable de ello. Y esa es la forma en la que Krishna, como Mahaprabhu, intenta saldar su deuda de amor con Sri Radha, intentando hacer devotos para ella. Yo no puedo reciprocar del todo, pero voy al menos como sannyasi a predicar, a hacer otros devotos que eventualmente le sirvan y le complazcan a ella, y de esa manera tratar de cumplir un poco más, complementar un poco más. Por lo tanto, nuestro intento de difusión del mensaje devocional, en nuestro intento de lo que llamamos prédica, prachar, idealmente dicha campaña debería ser conducida internamente como un intento de servicio a Sri Chaitanya, como decimos, intentando hacer nuevos bhaktas de Sri Radha para así permitir a Krishna disminuir su abultado impuesto de amor divino. Entonces, hay algo que se espera de nosotros en este Gaur Lila. Todo esto, algunas palabras en relación a Krishna Chaitanya, recordemos. Por esta y muchas otras razones, sin duda, Rupa Goswami elige dirigirse, invocar el nombre de Mahaprabhu en este verso, Pranam Mantra, como Krishna Chaitanya. Vemos que hay todo un aspecto ligado a su propósito interno, incluso a la hora de aceptar sannyas. Y por último, tenemos Rupa, la forma. ¿Cuál es la forma de Sri Chaitanya? Ya hablamos de Nam, Guna y Lila. Rupa, la forma es Gaura Tuise. Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Nuevamente Namaha al cierre, al comienzo y al cierre. Namo, Namaha. Pero Gaura Tuise significa tez dorada. Gaura, dorada, y Tuise significa tez, básicamente. Entonces, nuevamente, al hablar de Mahaprabhu apareciendo con una forma dorada, Gaura Anga, Gauranga, significa aquel de cuerpo dorado, cuyos miembros corporales son. Él viene con esa tez, lo cual indica el humor también. La tez es algo externo, el color externo, pero indica el humor interno. El humor interno es Krishna, el humor de Radha, y se dice que Shri Radha, sabiendo, si Krishna intenta saborear mi Mahabhav, Madanaki Mahabhav, él va a terminar llorando, rodando por el suelo. Yo no puedo tolerar la idea de que él termine cayendo así, golpeándose, quién sabe qué puede pasar. Yo lo voy a envolver y abrazar con mi propia tez, para que él no tenga que experimentar eso. Entonces, nuevamente, esto está hablando del principal propósito para el descenso de Sri Chaitanya Dev, saborear Radha-bhav. Radha. Entonces, esto tiene que ver del todo con Mahaprabhu. No podemos hablar de Sri Chaitanya sin hablar de Sri Radha. Si uno elimina a Srimati Radharani, nos quedamos sin Gaur Lila, básicamente. Hoy estamos celebrando Gaur Purnima. Gaur Purnima significa la aparición, el nacimiento, el descenso del Mahaprabhu y su lila completo en este mundo. Pero ¿qué es lo que lleva a ese lila? ¿Cuál es la razón, el propósito? Eso tiene que ver de raíz con quién es Sri Radha, qué genera ella en Sri Krishna, qué es lo que Krishna quiere experimentar, por ende, y la necesidad de este nuevo, por decirlo así, lila, que es como un apéndice, por decirlo así, un epílogo al Krishna Lila, la manera en la que el Krishna Lila termina de completarse a sí mismo. Aunque obviamente el Gaur Lila existe eternamente en el Parabión, pero se despliega de una manera interesante en conexión con el Krishna Lila aquí. Entonces, quiero culminar la exposición de hoy describiendo un poco en detalle cómo es que Krishna Das Kaviraj Goswami, ya que estamos refiriéndonos a él y a su obra Chaitanya Charitamrita, cómo es que él presenta esta idea gradualmente y cómo en su Mangala Charan, su invocación auspiciosa al Chaitanya Charitamrita, el mismo nombre lo dice, Sri Chaitanya Charitamrita. Chaitanya significa conciencia, Charit significa atributo, Amrita significa inmortalidad y néctar. Entonces, Chaitanya Charitamrita en un punto tiene que ver con los atributos de la conciencia, los atributos nectarios de la conciencia en la inmortalidad. En última instancia se nos habla de cuál es el último potencial del alma y más aún obviamente en relación a lo que Mahaprabhu exhibe y nos muestra. En el plano eterno hay inmortalidad, pero como diría Silasya Maharaj, inmortalidad positiva y progresiva. Hay néctar. Shrimbantu Vishve Amritasya Putraha. Somos hijos del néctar, dice el Veda. Entonces Krishnadas Kaviraj Goswami, él presenta su Mangala Charan en el Chaitanya Charitamrita, son 14 versos, y el resto del libro, todo el Chaitanya Charitamrita, básicamente es una elaboración, una expansión de estos 14 versos originales. Entonces voy a mencionar y explicar brevemente los primeros 6, que son los que hablan acerca de Sriman Mahaprabhu.
y en donde gradualmente Krishnadas Kaviraj, de manera muy experta, va desglosando, va develando paso a paso, verso por verso, qué es lo que realmente hace que este Gaur Lila se manifieste y que hoy estemos celebrando básicamente Gaur Purnima. Pero antes de mencionar eso, también considero importante recordar que el Chaitanya Charitamrita para nosotros como Gaudiya Vaishnavas es como la última palabra en cuanto a ontología, en cuanto a quién es Sri Chaitanya Dev, cuál es la posición de Sri Chaitanya, cuál es la descripción de la identidad de Sri Chaitanya que Krishnadas entrega. Eso no se encuentra presente no solo en otras obras previas, sino en ninguna de las otras biografías de Sri Chaitanya Dev. Interesantemente, si uno observa las biografías de Sri Chaitanya, a veces hablan de 7 como principales, 5, 6, hay diferentes variantes, pero en estas biografías que se van presentando en distinto orden cronológico, también encontramos cómo en cada una de estas biografías la forma en la que se concebía la divinidad de Sri Chaitanya parece estar evolucionando desde lo que es la biografía más temprana hasta la última, que es el Chaitanya Charitamrita. Por ejemplo, la primera biografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu es la biografía escrita por Murari Gupta. Una segunda biografía cronológicamente presentada por Kavi Karnapur, Chaitanya Charitamrita Mahakavya. En estas dos primeras biografías, Mahaprabhu es principalmente visto, presentado como una encarnación de Vishnu, como un avatar, de Vishnu en el sentido puránico, ¿no? Él desciende para destruir los asuras, para establecer el dharma, etc. Entonces, básicamente eso, por un lado. Luego hay una tercera obra que es el Chaitanya Chandrodaya Natakam, que es otra obra de Kavi Karnapur, podríamos considerarla una tercera obra allí. Kavi Karnapur incluye el concepto del Panchatattva y algunos detalles extra acerca del principio de Avatar. Entonces se va gradualmente expandiendo todo esto. Luego otro. Luego de esto tenemos el Chaitanya Mangal de Lochan Das Thakur, donde se habla un poco más del lado Madhurya, si se quiere, de Mahaprabhu. Kavi Karnapur también habla un poco del lado femenino, entre comillas, de Mahaprabhu, donde se habla de Radha, pero no algo que emerge plenamente. Lochan Das también habla un poco del lado Madhurya de Gaur en su obra, pero no tanto tampoco. Luego tenemos el Chaitanya Bhagavat también en ese marco, el Chaitanya Bhagavat de Vrindavan Das Thakur, donde también se habla de Krishna, de Mahaprabhu, se habla de Radha, pero en un nivel, básicamente, ¿no? Se describe en detalle qué es lo que en última instancia hace que Mahaprabhu aparezca y quién es él, Krishna, en qué humor, etc. Esto último se encuentra en la obra de Krishnadas Kaviraj Goswami, Chaitanya Charitamrita. Ahí encontramos la concepción más desarrollada de la divinidad de Gaura, que es Radha y Krishna combinados, o puntualmente Krishna en el humor de Radha, queriendo saborear ese humor con ciertos deseos en mente. Entonces vamos a presentar brevemente, no voy a expandir mucho, pero brevemente les quiero compartir los primeros 6 versos del Chaitanya Charitamrita, en el primer capítulo de la Adi Lila. Los primeros 6 versos serían del Mangala Charan, luego hay toda una serie de versos dirigidos a Nityananda, Advaita y los demás Shakti, Gadadhar, Srivas, Panchatattva, ¿no? Pero estos primeros principalmente se concentran en Sriman Mahaprabhu, sobre todo los 4 últimos de estos 6. Entonces el primer verso del Chaitanya Charitamrita dice: Bande Gurun Nishvabhaktam Nishami Shavatarakam Tat Prakasam Tat Shakti Krishna Chaitanyam Samyakam. Básicamente. Allí Krishnadas ofrece su pranam, sus respetuosas reverencias a los maestros espirituales. Bande Gurun, interesantemente lo primero que dice la obra es dirigirse al principio del guru en términos plurales, no hay solo un guru. A los devotos del Señor Ishabhaktam, a las encarnaciones de Bhagavan Ishabhataram, a sus porciones plenarias, Prakasham, sus energías Shakti, y a Bhagavan mismo, Krishna Chaitanya, quien recibe ese nombre. Entonces aquí se presenta una idea más bien general, en donde indirectamente se habla del Panchatattva, pero es un mantra general, aún no se menciona nada, como vemos aquí, en relación a Mahaprabhu en el humor de Radha, etc. Lo cual vamos a ver que sí se encuentra presente en los siguientes versos de a poco. Gradualmente vemos cada uno de estos versos va a ir desplegando, develando algo más, algo más. El siguiente verso del Chaitanya Charitamrita comienza a formar parte de los 3 elementos clásicos de
Mangalacharan, Namaskar, Vastu Nirdesh y Ashirvad, dice, Bande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahadito, Godadai Pushpavantu Chitrasangrutamonu. Aquí se le ofrece pranam a Krishna Chaitanya y a Sri Nityananda, quienes son, dice el verso, tal como el sol y la luna han surgido simultáneamente en el horizonte de Goda, de Bengal occidental, para disipar la oscuridad de la ignorancia y, por ende, conceder maravillosamente bendiciones sobre todos. Entonces, este verso es un Namaskar Sloka. Dentro del Mangalacharan hay 3 elementos. Namaskar, ofrecer reverencias a la deidad del libro. Entonces, aquí se le ofrece reverencia a Pranam a Gaur Nityananda, considera los Samasti Gurus, gurus macrocósmicos de nuestra Sampradaya. Todavía aquí no se menciona nada en relación a Mahaprabhu en el humor de Radha, que como dijimos es la causa central para todo este Gaur Lila, pero ya se empieza a indicar algo, ¿no? En algún nivel, ¿no? Chitro Sangdo Tamonudo, aquí dice Chitro Sangdo. Dice, se habla de entregar maravillosamente, conceder bendiciones sobre todos. Entonces, no se está diciendo qué es, pero cuál es la bendición y maravillosamente, de qué manera se entrega, ya se empieza como a sugerir. Creo que se va a seguir aclarando más y más en los siguientes versos. Luego en el tercer verso de este Mangalacharan, otro verso bastante famoso, dice, Yad Vaitam Brahmopanishadi Tadapyasya Tanubha Yatman Tarayami Purushaiti Sosyam Sabhibhava Sada Ishvarya Purno Jaiha Bhagavam Saswayam Mayam Na Chaitanya Krishna Jagati Para Tattvam Paramiha. Este es un verso un tanto más abstracto, si se quiere, pero muy claro al mismo tiempo. Dice, aquello que los Upanishads describen como el Brahman impersonal no es más que la efulgencia de su cuerpo. Y aquel señor, aquel Purusha conocido como la superalma, es su porción plenaria localizada, Paramatma. Sri Chaitanya es Bhagavan mismo, pleno en 6 opulencias. Sadaishvarya Purna. Él es la verdad absoluta y ninguna otra verdad es mayor o igual a él. Entonces aquí encontramos un segundo elemento del Mangalacharan, que es el Vastu Nirdesh Shloka, o aquel verso que indica el objeto central del libro que se va a analizar, que es Sri Chaitanya. Y es un paralelo al famoso verso Vadanti Tattva Vidas del Bhagavatam, Tattvam Yagyana Nadvayam Brahmeti Paramatmeti Bhagavaniti Sabdyate, que habla de cómo el absoluto contiene estas 3 expresiones, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Aquí se menciona lo mismo, ¿no? Y también interesantemente aquí también se dice Swayam Bhagavan. Entonces ahí encontramos un paralelo con Eti Chamsa Kalapam Sa Krishna Stu Bhagavan Swayam, la famosa línea del Bhata que dice Krishna no solo es Bhagavan, sino Swayam Bhagavan, la forma original del Supremo, a partir de la cual surgen todas las demás formas. Entonces de nuevo, en este verso no hay nada acerca de Mahaprabhu en Radha Bhav de manera explícita, pero este verso filosóficamente establece la divinidad de Gaur, como siendo, él es Brahman, como dijimos, Brahman es la fulgencia de su cuerpo, Paramatma es un aspecto parcial de él es Bhagavan, Sada Ishvarya Purna, la cualidad de Bhagavan es el pleno en 6 opulencias, no solo Bhagavan, como dice aquí, sino Swayam, Jaiha Bhagavan se Swayam, él es no solo Bhagavan, sino Swayam Bhagavan, en otras palabras, no solo es Krishna, no es Bhagavan, porque uno puede decir, bueno, Narayan es Bhagavan también. Sada Ishvarya Purna, perdón, pleno en 6 opulencias, Ramachandra recibe ese epíteto, Narasimha Dev recibe esa cualificación, ellos son Sada Ishvarya Purna, son Bhagavan y exhiben plena renunciación, belleza, conocimiento, fama, etc. Ahora, aquí dice, él no es solo Bhagavan, es Swayam Bhagavan, lo cual se refiere a Krishna, tal como el Bhagavatam lo presenta. Krishna es tu Bhagavan Swayam. Pero luego, la última línea, interesantemente, dice que, dice, Na Chaitanya Krishna Jagati para Tattvam Paramiha, que significa, ningún otro aspecto de la verdad absoluta es mayor o igual a él. Entonces, ahí se genera cierta diferencia, incluso entre Mahaprabhu y Swayam Bhagavan Sri Krishna. Por un lado se habla de Mahaprabhu y Swayam Bhagavan, pero hay algo en él que lo vuelve único, incluso en relación a Braja Krishna. Él es Braja Krishna, pero en un humor en particular que lo vuelve superior en el punto de que no hay nada superior a él.
Pero el punto es, ¿qué es aquello que lo vuelve superior incluso a Braja Krishna? Superior en el buen sentido de la palabra, no pensemos en términos menor, mejor, peor, inferior, pero aún no se explica qué es eso. ¿Por qué es que por qué es que no hay verdad superior a Mahaprabhu? Todavía Krishnadas Kaviraj nos lo expresa, pero como vemos, va creando el momento, va gradualmente, verso tras verso, develando, gradualmente, ¿no? Todos estos elementos sí que decir luego a lo largo de toda su obra. Luego llegamos al verso 4, muy famoso también. Anarpita charim chirat karunayavatirna kala samarpaitum natash balarasan savakti shriyam Hari purata sundara dyuti kadamba sandipitaha sadahridaye kandaresh purato vasachinandana. Otro verso en donde Krishnadas, en realidad este verso es compuesto por Rupa Goswami y Krishnadas Kaviraj lo cita aquí. Dice que aquel Señor Supremo conocido como el Hijo de Sachi Devi se sitúe trascendentalmente en la caverna más íntima de mi corazón. Resplandeciente con el brillo del oro fundido, Él ha aparecido en la era de Kali por su gracia sin causa para conceder aquello que ninguna otra encarnación ha ofrecido antes, el más sublime y brillante tipo de amor, la velocidad del amor conyugal, como explicamos hace un rato, un nato Ujjvala. Este verso es el tercer elemento del Mangala Charan, Asirvad. Asirvad significa bendición. Entonces, en este verso se entrega bendición, ¿no? Sarahridai Kandaresh Puradova Sachinandana. Que Sachinandan se sitúa en lo más profundo de tu corazón. Esa es la bendición. Y aquí vemos que comienza a develarse un poco más todo lo que hasta ahora Krishnadas ha venido presentando gradualmente. Aquí se está mencionando un poco más en detalle por qué es que Swayam Bhagavan, Gaura, es superior incluso a Swayam Bhagavan Krishna. ¿Por qué? Porque se dice Anarpita Charim Chirat Karunayavatirna. Él está entregando algo que nunca antes nadie más entregó, lo cual implica ni siquiera Krishna. ¿Por qué? Porque obviamente lo que Mahaprabhu está entregando es el fruto de su propia experiencia, y esa experiencia es la experiencia que llevó a Krishna previamente a aparecer como Mahaprabhu para tener esa experiencia y luego distribuirla. Entonces, como Mahaprabhu, Krishna está teniendo una experiencia que él no tuvo como Krishna en el Braj Lila. Y por ende, lo que surge como resultado de esa experiencia, lo que se distribuye, es algo que no fue distribuido en el Braj Lila porque no fue experimentado por Krishna mismo en el Braj Lila. ¿Se entiende? Entonces, aquí se empieza a develar eso porque en este verso se dice, Mahaprabhu está entregando algo que nunca antes nadie más entregó. Unnata Ujjvala Rasa, Bhavalasrati Manjari Bhav, que es la extensión más inmediata de la experiencia que Mahaprabhu mismo está teniendo. Mahaprabhu es Krishna vivenciando Radha Bhav, pero nosotros como Tatastha Jivas no podemos vivenciar Radha Bhav, nosotros no somos Krishna, por empezar. Pero sí podemos, como máximo, el máximo alcance extático, la Sampradaya es Manjari Bhav, que es la experiencia de las Manjaris estando totalmente identificadas con el Bhava de Sri Radha. Entonces, es una forma de Radha Bhav, porque el Bhava de ella inmediatamente llega a las Manjaris en servicio. Entonces, uno no puede experimentar lo mismo que Mahaprabhu experimentó, pero sí la extensión inmediata de eso en la forma de Unnata Ujjvala Rasa. Aquí no se menciona esto, pero se indica indirectamente, como digo, también. Acá nos está mencionando lo que Mahaprabhu vino a experimentar, pero indirectamente se indica en qué forma, cuando se dice Hari Purata Sundara Dyutika Damba Sandipitaha. Él descendió con la tez resplandeciente del oro fundido. Nos está diciendo mucho más, pero sabemos cuál es esa tez, como dijimos. La tez es un color y el color indica bhava. Cada color está ligado a un tipo de bhava en particular, un tipo de humor interno, extático. Entonces aquí no se indica todavía qué es lo que Mahaprabhu vino a saborear y por qué, etcétera, pero sí se dice que él descendió resplandeciente con la tez del oro fundido, el humor de Radha. Aún no indicada ella, todavía no se menciona si Radha en estos versos, pero se empieza a indicar más y más. En el siguiente verso, Sri Radha aparece en escena oficialmente. Quinto verso. Radha Krishna pranay vikritil ladini shaktirasmat ekat manoapi bhuvi puradeha vidangatoto chaitanyakyam prakatam aduna tadvayam chaikyam aptam Radha Bhava Dyuti Shivalitam Nomi Krishna Swarupam. Otro famoso verso, en este caso compuesto por Sri Swarup Damodar.
y tomado por Krishnadas Kaviraj Goswami en el marco de su Mangalacharan. Este verso básicamente dice: los asuntos amorosos de Radha y Krishna son manifestaciones trascendentales del Ladini Shakti, de la potencia interna de Bhagavan dadora de placer. Pese a que Radha y Krishna son uno en su identidad, previamente, por decirlo así, aunque eternamente en un punto del tiempo, ellos se separaron. El absoluto se volvió dos, un alma en dos cuerpos. Ahora estas dos identidades trascendentales se han unido nuevamente en la forma de Krishna Chaitanya. Me inclino ante él, quien se ha manifestado con el sentimiento y tez de Sri Radha, a pesar de que él es Krishna mismo. Entonces vemos, aquí ya se empieza a aclarar en otro nivel de qué va la cosa, de qué va el Gaur Lila. Ya pasaron los tres ingredientes clásicos del Mangalacharan: Namaskar, Vastu Nirdesh, Ashirvad, y los dos versos restantes que estamos compartiendo aquí extienden la idea dada en los versos previos, pero con mayor detalle. Aquí vemos hay una mayor aclaración. Por primera vez Krishnadas Kaviraj habla de Sri Radha siendo uno con Krishna en tattva. En conclusión metafísica, ellos son uno. Radha y Krishna, Shakti y Shaktiman, son uno. Krishna es su energía interna. Pero se vuelven dos en bhava. En tattva son uno, en bhava son dos. Unión y diversidad, ved a ved. En un sentido todo es Krishna. Krishna y sus energías son inseparables. En ese sentido todo es uno. Pero en el marco de bhava, en el marco de rasa, con el propósito de la interacción amorosa, eternamente ellos se vuelven dos. Kubahusham, el uno se vuelve muchos. En este caso dos, Radha y Krishna. Y estos dos, dice este verso, interesantemente, el absoluto se presentan en esta forma doble como Radha y Krishna, y ellos dos se vuelven uno nuevamente. De vuelta, esto no es en un marco del tiempo, es una forma de tratar de explicar la realidad eterna. Estos dos se vuelven uno en la figura de Sri Chaitanya, que como aquí se dice, es Krishna en el humor de Radha. En ese sentido los dos se vuelven uno. No es que Sri Chaitanya es Radha y Krishna combinados en todo el sentido de la palabra. Es un punto importante a explicar aquí. Radha y Krishna, en todo el sentido de la palabra, en el Gaur Lila aparecen como Gaur Gadadhar. Sri Radha en el Gaur Lila es Gadadhar Pandit. Eso, hablar de este aspecto es otra charla separada. Pero Sri Radha en el Gaur Lila aparece como Gadadhar Pandit, entregando su bhava, vaciándose a sí mismo, para que Krishna como Mahaprabhu pueda ser exitoso en el propósito de su descenso, saborear Radha Bhava. Entonces, en ese sentido, Radha y Krishna son uno, en la forma de Sri Chaitanya. Pero Sri Chaitanya es Krishna en el humor de Radha. Radha Bhava Dyuti Suvalitam Nomi Krishna Swarupa. Entonces uno aquí dice, bueno, ya, se develó todo aquí. Ya se dejó en claro, Mahaprabhu es Radha y Krishna combinados, en realidad es Krishna en el humor de Radha. Pero aún Krishnadas Kaviraj Goswami no ha develado cuál es la razón, cuál es la motivación que hace que Mahaprabhu desciende. Que Radha y Krishna se combinen, por decirlo así, en la forma que explicamos, en la forma de Sri Chaitanya. ¿Qué lleva al Gaur Lila? ¿Cuál es la explicación última del Gaur Lila? Vemos que todavía eso no se ha explicado. Entonces vemos cómo hay un despliegue experto artístico gradual de Krishnadas, ¿no? Y lo que queda por ser revelado va a ser revelado en el siguiente verso, que es el último verso en relación a Mahaprabhu dentro de este Mangalacharan del Chaitanya Charitamrita, el verso número 6, donde vamos a ver cómo Krishnadas Kaviraj finalmente termina de develar cuáles son las razones que hacen que Krishna quiera aparecer en el humor de Sri Radha en la forma de Gauranga Mahaprabhu. Entonces este verso dice: Sri Radhaya pranaya mahima kidrisho banaya iva swadyo janadbhuta madhurima kidrisho bhamadya saukyam chasya madanubhava takridisham bheti lobhat tad bhavabhya samajani sachigarva sindhu harindu. Entonces Krishnadas dice aquí en este último verso que queremos compartir hoy: deseando comprender la gloria del amor de Sri Radha, primera razón, deseando comprender las maravillosas cualidades que hay en él, que ella únicamente saborea a través de su amor, del amor de ella, segunda razón, y deseando entender la felicidad que ella experimenta cuando ella saborea la dulzura del amor de él por ella, tercera razón. El Sri Hari, el Ser Supremo,
dotado, enriquecido con las emociones de Sri Radha, apareció en el vientre de Srimati Sachidevi, tal como la luna apareció en el océano. Sachigarbha Sindhu Harindu. Entonces aquí se menciona en este verso, finalmente, Krishnadas Kaviraj revela que aquello que lleva a Krishna a aparecer, aquello que hace que exista un Gaur Purnim, que quiere decir el nacimiento de Krishna como Gaur, aquello que genera este descenso de Krishna en el humor de Radha, las tres razones internas, o Antakarana, las causas principales internas para el descenso de Mahaprabhu, o en otras palabras, el propósito central que da lugar a este Gaur Purnima. Primera de ellas, la primera línea, Sri Radhaya Pranaya Mahima, Kitri Shobhanaya. Entonces, él desea, Krishna como Mahaprabhu desea comprender la gloria del amor de Sri Radha. Pranaya Mahima significa las glorias del pranaya, del afecto, del amor de Sri Radha. Kidrisho significa de qué clase, de qué nivel, de qué tipo, cómo es eso básicamente. Primera razón. Comprender la gloria, dimensionar la gloria de Sri Radha. Segunda razón, Swadyo Janat Bhutam Madhurima Kidrisho Vamadya. Comprender las maravillosas cualidades que hay en él, que únicamente ella saborea a través del amor que ella tiene por él. En otras palabras, Krishna entiende, Radha tiene un amor increíble, expresa un tipo de amor desconocido para mí, pero ese amor de ella está relacionado a mí. O sea, hay algo en mí especial, único. O sea, compruebo que soy especial, Krishna dice, pero no sé qué es eso, no sé cómo ella lo ve, cómo lo vibra, cómo lo saborea. Eso es lo que genera esta segunda duda, ¿no? ¿Qué es lo que ella ve en mí? ¿Qué es lo que hay en mí que hace que ella sea quien es, básicamente? Tan atractiva para mí, Krishna piensa. Y finalmente, la tercera razón, Sokyam Chasyama Danubhavata Kidrisham Betilova. Entonces, él desea, por último, comprender la felicidad que Sri Radha experimenta al ella entrar en contacto con el amor, con la belleza de Sri Krishna. Entonces, Lovat, surge esta codicia, este Lova en Sri Krishna. ¿Cómo puedo comprender la gloria del amor de Sri Radha? ¿Cómo puedo comprender aquello que ella saborea, aquellas cosas maravillosas en mí que ella únicamente saborea de manera única mediante su amor único? ¿Y cuál es la felicidad que ella experimenta a través de semejante degustación, si se quiere? Y de esa manera, la última línea del verso, Krishnadas Kaviraj culmina este verso diciendo entonces que debido a esto, debido a estas tres razones, es que Mahaprabhu, enriquecido y dotado con las emociones de Sri Radha, apareció del vientre de Srimati Sachidevi como la luna aparece del océano. Tat Bhavadya Samajani Sachigarbha Sindhu Harindu. Entonces, Tat Bhavadya, dotado de este Bhava, Samajani, él nació, Sachi Garba significa vientre, del vientre de Sachi. ¿De qué manera? Sindhu Harindu. Hari significa Hari, Gaur Hari en este caso. Indu significa luna y Sindhu significa océano. Entonces, tal como la luna aparece del océano, de esa misma manera Mahaprabhu apareció, ¿no? Tal como la luna llena. Hoy estamos celebrando Purnim. Purnim significa luna llena. Y es Mahaprabhu apareciendo como Radha y Krishna combinados, como decimos siempre. Cuando Sri Krishna aparece, la luna se encuentra en la mitad, es media luna, Astami, Janmastami. Cuando Sri Radha aparece, la luna se encuentra en la mitad, Astami, Radhastami. Entonces tenemos Janmastami, Radhastami, luna media. Cuando Mahaprabhu aparece en un sentido Radha y Krishna combinados, como explicamos, las dos lunas medias se unen y tenemos Purnim, luna llena. Entonces, hablar acerca de esto, reflexionar acerca de qué es lo que lleva a Mahaprabhu a aparecer, esa es la vida y alma de los Gaudiya Vaishnavas. Mahaprabhu Sri Chaitanya, Radha Krishna Nahayanya Rupanuv Jane Jivan, dice Prabhupada Bhaktisiddhanta. Sri Chaitanya Dev es Krishna en el humor de Radha, combinado de esta forma única, y Rupanuv Jane Jivan, para los Rupanuga Vaishnavas, Janer Jivan, esta es la vida y alma de ellos. Hablar acerca de cómo Krishna es Mahaprabhu, qué lo lleva a él a aparecer en esa forma, cuál es, en última instancia, cuál es la gloria del amor de Sri Radha y cuál es la gloria del amor de Braj en general.
Y como decimos, el desbordamiento, el propósito central entonces es el descenso de Gaura, satisfacer estos deseos, 3 deseos centrales. Pero el desbordamiento de esa experiencia de Mahaprabhu, saborear esos propósitos, afecta el Yuga Dharma de Mahaprabhu, afecta la diseminación, el propósito secundario de su descenso, que es establecer el Yuga Dharma, como Yuga Avatar en Kali Yuga. Entonces, su experiencia interna personal rebalsa y afecta su Dharma, ¿no? El Dharma de él como Yuga Avatar, su aspecto más relativo. Y lo que él entrega como Yuga Avatar se vuelve algo nuevo. En este Kali Yuga, en particular, una vez por día de Brahma, se genera una nueva creación a partir de esta experiencia de Mahaprabhu. Chaitanya Shristi e Prem Sankirtan. Esto es lo que Gopinath Acharya le dijo a Sarvabhauma cuando él vio a los asociados Mahaprabhu ejecutando Sankirtan con un tipo de Prem único. Dijo, ¿qué es esto? Nunca vi algo así. En Puri estoy acostumbrado a ver diferentes tipos de desfile religioso, diferentes personas se acercan a Jagannath con diversas concepciones, pero esto nunca lo vi. Gopinath responde, Chaitanya Shristi e Prem Sankirtan. Esta es la creación de Sri Chaitanya, conocida como Prem Sankirtan. Entonces, el Yuga Dharma de esta era es Sankirtan, pero Mahaprabhu lo ha vuelto Prem Sankirtan a través de su propia experiencia de Radha Prem, de Radha Bhav, Mahabhav Swarupini Shirada. Y por lo tanto, si hoy nosotros podemos estar aquí intentando decir algo al respecto, es únicamente por haber sido agraciados, tocados por semejante regalo. Por lo tanto, aquí seguimos intentando devolver el abrazo, por decirlo así, intentando responder, reciprocar a todo aquello que ha llegado a nuestras vidas, y es por eso que hoy nos estamos reuniendo, un día como hoy, para celebrar Gorpunim. Celebrar Gorpunim básicamente significa, obviamente, comprender Gorpunim, como dije al comienzo, comprender la dimensión de la gracia que ha llegado a nosotros, qué tan elevada es, qué tan poco la merecemos, cómo sigue golpeando nuestra puerta, y bueno, ahondar en cómo podemos debidamente honrarla, reciprocar a ello y felizmente seguirnos endeudando, trascendentalmente hablando, para con Sriman Mahaprabhu, Sri Guru, Parampara, Vaishnavas. Así que